Muy bien, reiteradas buenas noches con todos. Entonces, vamos a realizar la cuarta sesión dentro de lo que es el curso de redacción de documentos administrativos. En este caso, trabajando con un documento que va a estar en relación con el que pudimos haber trabajado en la sesión anterior, correspondiente a lo que era el memorando. Bien, entonces se van haciendo relaciones, ¿ya? Se van haciendo relaciones entre documentos como por ejemplo cuando se mencionó el caso de un memorando, ¿no? Ese memorando, de acuerdo a la información que tuviera, podría ser relacionado con la elaboración de un informe. Bien, en este caso yo lo voy a orientar por ejemplo cuando se suscita un descargo, ¿no? Nos indican un descargo, entonces lo más adecuado es la presentación de un informe dirigido a la persona pues correspondiente también, ¿no? Pero ya se va la relación memorando, generó un informe. Y también aquí podemos tener una relación con otro oficio, perdón, con otro documento que viene posteriormente, en este caso es el oficio, el cual también puede tener relación con lo que es el informe, ¿ya? También puede tener relación con lo que es el informe. Motivación. A veces mediante un oficio se solicita un informe detallado de un cierto tema. Entonces te responden también con un oficio, pero que le adjuntan un informe elaborado por una determinada área, por un determinado despacho. Muy bien. Entonces, en este caso, este documento que vamos a desarrollar va a tener relación primero con un memorando a nivel, lo más usual, lo más frecuente a nivel de un descargo, y la relación con el oficio para acotar cierta información, para desarrollarlo un poco más. Bien, entonces con ello vamos a pasar a lo que es su definición. Bien, con ello vamos a pasar a lo que es su definición. En este caso, el informe también pues es un documento administrativo caracterizado, ya caracterizado particularmente por la realización de la exposición detallada de un determinado tema. Bien, exposición detallada, pero ojo, si bien aquí se menciona idea de detalle, no se debe caer en lo que es una narración. ¿Ya? Eso lo encierro por aquí, está en el siguiente párrafo. Como vamos a hacer detallado, es descriptivo, pero no narrativo. A esto más o menos cómo se le va a entender. Cuando tú vayas a realizar tu informe, ¿ya? Cuando tú vayas a realizar tu informe, no tienes que hacer una historia. Bien, no tienes que hacer una historia. ¿Correcto?
solamente basarte en hechos que se han suscitado. Eso sí, tenemos que estar bastante ceñidos a lo que es la verdad, bien, bastante regidos a lo que es la verdad, y de acuerdo a ello plantear nuestra postura. Bien, por ejemplo, ya, por ejemplo, imaginen ustedes un trabajador que le han mandado pues un memorando indicándole que tiene un plazo de 48 horas para subsanar una cantidad X de faltas que se le han acumulado en la semana. Muy bien, si el trabajador no las justifica esas faltas, entonces puede tener problemas, incluso ya administrativos, puede correr riesgo su propio cargo, ¿no? Entonces, de repente, el trabajador olvidó, somos humanos y podemos olvidarnos, ¿no? Entonces, olvidó presentar sus justificaciones por esas faltas en una semana. Digamos que fueron 3 faltas. Entonces, al llegarle un memorando, se da cuenta y empieza en la idea de si he faltado, pues cómo me pude haber olvidado, empieza a hacerse todo un mundo, ¿no? Pero documentos es lo puntual, lo que hay que trabajar. Entonces, hará su informe de descargo, ¿no? En ese descargo indicará el recurrente, por un error humano, olvidó realizar la justificación de las faltas a tiempo y por ello se deriva el memorando, el número del memorando que hubiese sido, explicando a continuación las faltas suscitadas y el motivo recurrido. Entonces, de repente dice, para una primera falta, mal de salud, diagnosticándosele pues una X enfermedad, recomendación descanso médico por 3 días. Y justo los 3 días que faltó el trabajador. Tiene como respaldar, ¿no? Como les digo, se olvidó. Pero ahora, si el trabajador en su informe empieza a desarrollar su enfermedad a fondo, estuvo con 39 grados de fiebre, tuvo que guardar cama, estar bien abrigado, se le recomendó una dieta blanda, por eso fue mediante un familiar, fueran al mercado, comprarle pollo, comprarle verduras, etcétera. Si se dan cuenta, ahí yo empiezo a hacer una narración. Y eso no es lo que el informe quiere. Bien, necesitamos algo que vaya directo al punto, que aborde de manera precisa lo que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces es detalle, pero no entrar en una idea de narración, no es una historia. Bien, no es una historia. ¿Correcto? Entonces, partiendo de ello, mira, también aquí nos indica algo, ¿no? Relacionado con lo que les he mencionado. Para elaborar tu informe, debes considerar estos criterios. 3 puntualmente. Que sea objetivo,
que sea veraz y que sea preciso. Y lo estoy mencionando, ¿no? Si no es una historia, debemos ir al punto, enfocarnos, estamos ahí yendo a un criterio de precisión. Debemos ser veraces, ajustarnos a la realidad. Ajustarse a la realidad, lo que ha pasado efectivamente, es ser objetivos. Yo no puedo elaborar un informe en suposiciones, basado en suposiciones, ¿no? De repente, yo soy vendedor y nos proyectan metas, ¿no? Entonces, no llegué a mi meta del mes. Elaboro mi informe y lo hago en base a una suposición. Por ejemplo, se plantearon vender 500 carros a nivel de la empresa, destinándose para el recurrente 50 carros. No se pudo llegar a la meta, solo se trabajaron para poder vender 25. Ya, no cubriste la meta, ya, lo que han pedido, pero en el informe vas a suposiciones. Si se hubiera vendido los 50, hubiéramos completado la meta y probablemente yo también sería un trabajador del mes. Esa idea de suposición es una idea también de subjetividad, porque no está basado en verdad, es un supuesto. Entonces el informe no puede estar trabajado de esa manera. Bien, entonces si es objetivo, es real, conforme a lo que se ha suscitado. Si trabaja de esa manera es justamente porque cumple el criterio de veracidad. Entonces, objetividad y veracidad van de la mano. Y la precisión, por la característica genérica del informe, detalle, bien, detalle más no narración. Muy bien. Entonces, bajo esa idea, ahora vamos a ver clases. Y aquí en clases, recuerden ustedes, ya se les mencionó en sesión previa, cuando nosotros queremos clasificar debemos tener un factor de clasificación. En este caso, nos aboca el factor tiempo. En el memorando, por ejemplos que teníamos dispuestos, si bien no estaba especificado clasificación del memorando, por los ejemplos se pudo notar un memorando simple y uno múltiple. Factor, cantidad de destinatarios. En el caso de un memorial simple o de marco legal, factor, quién lo desarrolla, quién lo elabora. Bien, entonces pueden ser diversos los factores para una clasificación, una tipología. Muy bien. Ahora, en este caso tenemos dos tipos de informes de acuerdo a lo que es el tiempo. Un informe ordinario y un informe extraordinario. El informe ordinario es aquel donde el escenario se centra en que el propio trabajador sabe cuándo tiene que realizar el informe. Bien, el propio trabajador sabe cuándo tiene que elaborar el informe. Bien, puede ser de manera diaria, de manera semanal, quincenal, anual, semestral, con un factor de tiempo conocido. Bien, ese es el informe ordinario. El trabajador conoce cuándo debe hacerlo. En cambio, el informe extraordinario está basado cuando se suscitan casos especiales. Bien, ellos motivados por sucesos extraordinarios también o inesperados. Para que aquí me entiendan, les podemos plantear un ejemplo siguiente. Muchas veces los trabajos estamos relacionados con supervisiones, visitas.
de repente programadas o inopinadas. Bien, en el caso de una visita programada a nuestro trabajo, nos van a hacer una revisión, nosotros sabemos cuándo es, entonces podemos estar también preparados con documentación a la mano. En el caso, nos revisan y nos detectan alguna posible observación y hay que levantarla inmediatamente. Entonces se puede trabajar en ese momento un informe. Yo sé cuándo me programaron mi visita y sé que me pueden hacer realizar un informe. Bien, igualmente, extraordinario, una visita también, pero inopinada. Yo estaba trabajando normalmente y de pronto vino pues la oficina de control interno a hacer una supervisión. No lo esperaba, me hallan alguna observación en lo que yo estoy trabajando y ello pues motiva que se haga también informes. Yo no esperaba hacer ese día informes, no esperaba que vinieran a hacernos una revisión. Entonces, ahí es cuando califica un informe extraordinario. Bien, puntualmente cuando el trabajador, el empleado, sabe cuándo tiene que elaborar. Bien, el trabajador o el empleado sabe cuándo tiene que elaborarlo. Informe ordinario. Si estaba desarrollando normal sus labores y algo X que él no tenía previsto sucede, entonces eso motiva un informe extraordinario. Bien, a ver, me indican si en ese punto me dejo entender, si con el ejemplo que les he mencionado está claro. Un informe ordinario versus uno extraordinario. Ordinario yo sé cuándo tengo que hacerlo, extraordinario no lo tengo planificado, algo sucede que motiva que tenga que realizar el informe. Muy bien, estamos bien hasta ahí. A ver, sea la definición o sea esta clasificación, si tuvieran alguna consulta. Bien, parece que vamos bien. A ver, entonces, luego de ello, tengo lo que corresponde a la estructura del informe. Bien, recuerden ustedes, se ha mencionado también sesión previa, todos los documentos, ¿qué cosa tienen? Tres partes elementales, ¿no? Su encabezamiento, su cuerpo y su cierre. Cada uno trabajando estas partes de la manera más específica posible, toda vez que cada documento es un mundo, ¿no? Me refiero, cada uno es independiente, cada uno tiene sus propias consideraciones. ¿Listo? Entonces, para el caso del encabezamiento, primera parte de lo que es el informe, calificará el uso de un membrete, el cual, reitero, no es una posición rígida, ¿ya? No es una posición rígida, izquierda, centro, derecha, depende de un diseño, ¿ya? Si hay papel membretado, mejor aún, te olvidas de hacer ese diseño en el propio Word. Luego tienes el número correlativo, el número del informe 1, 2, 3, 4, N. Luego lo que es el destinatario, considerando el nombre y el cargo, ¿ya? Destinatario, considerando el nombre y el cargo. Igualmente lo que es el asunto, que debe trabajarse de manera clara, precisa. Recuerden en lo que era el memorando que tocamos la sesión anterior, se les mencionó, si por alguna razón yo tengo problemas al tratar de elaborar el referente de un asunto, entonces puedo colocar el que se indica o pone en conocimiento. Bien, se puede utilizar. Pero si es sencilla la temática y lo podemos referir, bien. Y también lo que es el lugar y la fecha. ¿Ya? También lo que es el lugar y la fecha.
En este caso, pueden darse cuenta ustedes, hay similitud, y cuando veamos netamente esquema y ejemplos, ya se van a poder fijar la similitud entre la parte superior de un informe con respecto a la de un memorando. Bien, luego, en lo que es el cierre, el cuerpo aquí, va a caracterizar el desarrollo del cuerpo del informe una fórmula de apertura. Aquí mencionamos 3 posibilidades. Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle. 1. Me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento. 2. Y cumplo con informar. Bien. Cumplo con informar. De estos 3, particularmente el tercero es el, en buen sentido tomarlo, es el más frío, el más directo, cerrado. Cumplo con informar. A veces dentro de lo que es el ámbito militar castrense puede ser utilizado por obvias razones en la motivación del área de donde se desempeña, ¿no? Ámbito militar, más frío, más directo, más de orden, ¿no? Y también tienes ya quizás más casuales los 2 anteriores. Incluso yo les comento, particularmente al hacer informes, aquí yo lo trabajo de la siguiente manera, ¿ya? Con una combinación de estos 2. Y le coloco algo así. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner de su conocimiento. Ahí puede haber un complemento. Lo siguiente. Bien, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento un complemento y lo siguiente. ¿A qué se refiere, profesor, con la intención un complemento? Si hay una motivación, un documento X que está relacionado con el informe, entonces lo podemos colocar aquí. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto, por ejemplo, al memorando número 123-2023, las siglas correspondientes, de fecha, tantos, bien, coma, lo siguiente. Entonces puedes aprovechar esta parte para citar algún documento que haya motivado también a hacerla o llevar a cabo o realizar el informe. Muy bien. Luego tienen también así como una fórmula de apertura, una de cierre, pero después de esta fórmula de apertura, el informe se va a caracterizar por, de manera numerada, colocar cada uno de los puntos que se estimen pues convenientes dentro de la elaboración del informe, de acuerdo a su temática. Si toco 2, 3, 4, n puntos, como les indico, depende, ¿ya? Depende. Para poder explicar también de manera adecuada lo que puede ser el contenido del documento, ¿ya? Pero no se olviden que eso ya con una idea de numeración. Y el cierre, ahora sí, el cierre dentro de este cuerpo te indica, al finalizar el informe también hay algunas expresiones. Puntualmente una que es modelo, es todo cuanto tengo que informar. Bien, es todo cuanto tengo que informar.
Hay otras variantes, bien, puede haber otras variantes. Por ejemplo, es todo cuanto informe a usted, para los fines que estime convenientes. Bien, podría ser uno. Es todo cuanto informa usted para los fines que estime convenientes. O si no, podrías colocarle también: es todo cuanto pongo de su conocimiento. Y ya está. Bien, dos variantes que también pueden utilizar ahí. De todas maneras, aquellas variantes que utilicen la palabra usted, recuerden, ese usted no se abrevia. El usted tiene que ir completamente denotado. Me refiero a que esté totalmente escrito. Bien. Luego, te dice aquí un término donde va a venir la despedida, tal cual como en el memorando, caracterizada por la presentación de la palabra atentamente, seguida de una coma. Bien. La firma, posfirma y el sello va usualmente hacia el lado izquierdo, y lo que son las iniciales. Bien, lo que son las iniciales. ¿Listo? Entonces, en cuanto a cantidad de elementos por cada parte que compete, en este caso, a nuestro informe, pueden observar, no es algo muy complejo. De todas maneras, el cuerpo, que es lo importante, prioritario, no solo en el informe, sino en la mayoría de documentos, es donde se debe tener más cuidado y donde se les reitera, utilizamos lo que corresponde a numeración. ¿Ya? Utilizamos lo que corresponde a numeración. Muy bien. Entonces, bajo esta estructura, miren ustedes el esquema. El membrete, recuerda, no siempre hacia el lado izquierdo. Podría estar al centro, podría estar hacia tu lado derecho, tener un diseño que abarque toda la extensión del ancho de la página. Eso es relativo. Luego, informe número. Aquí sí el uso de las mayúsculas es necesario. Bien, uso de las mayúsculas es necesario. Se les deja aquí para colocar el número posible, el año y esta parte de siglas. Bien, si ustedes recuerdan la sesión del memorando, en lo que es las siglas, va de mayor a menor. Debemos de conocer lo que es en este caso nuestro organigrama para poder hacer esa relación de siglas de mayor a la menor. La mayor será la empresa u organización explícitamente, la menor será la dependencia, oficina o el despacho de donde sale el documento. Muy bien. Luego tienes a asunto fecha. A ver aquí, si les hacemos a ustedes algunas precisiones, ¿no? Vamos a indicar, de acuerdo a la sesión previa de memorando, si tiene alguna diferencia
¿ya? Si tiene alguna diferencia, la cabecera que están viendo en este momento, a asunto fecha, con la que hicimos en la sesión anterior, cabecera del memorando. ¿Alguna diferencia le notan o no? A ver, ¿alguna diferencia? A asunto fecha con respecto a lo que hicimos en el modelo para el memorando. ¿Quién recuerda? ¿Está idéntico o hay algo que falte? A ver, recuerde. Listo, en este caso muestra Alexander el D, ¿no? Es el destinatario. A ver, en este caso, a o para podría ser a quién va dirigido, más que destinatario. El destinatario viene relacionado con el a o el para, ¿ya? El D es con el propio emisor, bien, el D es con el propio emisor, quien elabora y da a conocer el documento, ¿ya? Entonces, ¿por qué no lo ha colocado aquí, profesor? ¿Cuál es la razón que dimos en el memorando? Si recuerdan ustedes, les mencionamos, hay modelos y modelos de documentos variados. Entonces, de acuerdo a ello, van a poder tener de repente los diferentes modelos, pues las mismas partes, pero al momento de distribuirlas se les puede notar alguna diferencia. Bien, pero tienen las mismas partes, ese es el detalle también. ¿Correcto? Entonces, en este caso, obviar el D o el emisor sería todavía razonable, puesto que como están indicando, está la firma. Muy bien, está la firma y la firma es lo que pues sobre todo valida el documento, quién lo hizo. Bien, entonces eso también lo debemos tener en cuenta. En cuanto a la palabra usted siempre va en minúsculas porque va a estar al interior, sea muy a la derecha, al centro o al final de un texto, pero va a estar en su interior. Entonces usted siempre va en minúsculas. ¿Ya? Luego, es por el tiempo, bueno, entiendo que la pregunta debe orientarse a la clasificación. En cuanto a la clasificación, les estamos mencionando justamente, se toma en cuenta factor tiempo, pero también mencionamos qué implica, ¿no? ¿Qué implica? Que el trabajador sepa cada cuánto tiempo tiene que presentar un informe o que el trabajador pues está desempeñando sus labores normales diarias, algo sucede y de pronto tiene pues que presentar algún informe, no lo tenía en cuenta, pero los hechos guían o llevan a la presentación del documento. Muy bien, entonces luego de esta parte, el encabezamiento, miren el cuerpo, les había mencionado la combinación que yo usualmente utilizo. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Bien, se puede poner antes de a fin de poner de su conocimiento con respecto y algo más, coma, lo siguiente. Numeramos y vamos citando cada uno de los puntos. Al terminar, es todo cuanto tengo que informar, es todo cuanto informa usted. Es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime convenientes, pertinentes, es válido.
Luego sello, firma y posfirma. Iniciales, ¿cómo se trabajaban las iniciales? El bloque de mayúsculas, el cual identificaba al superior en grado, e igualmente el bloque de minúsculas, que identificaba a la persona que había participado en el encargo de la elaboración del documento por la propia guía de su superior, ¿no? Entonces, bajo esta estructura, considerando la parte del D, ¿ya? Reitero, no por quitarlo está mal, no por ponerlo el modelo es perfecto, es relativo, por eso hay modelos, ¿ya? Por eso hay modelos. Ahora, en este primer informe modelo tiene su loguito, es IEP Universitario Arequipa, Perú. Entonces aquí viene informe número 034-2015 IEPU, Institución Educativa Particular Universitaria. ESEDIR, ¿de dónde sale en este caso ESEDIR? Miren, al final dice subdirector, entonces sale de la subdirección. Para que se den cuenta, a nivel de los elementos también hay relaciones, ¿no? Los elementos a nivel estructural también tienen relaciones. Muy bien. Ahora, para este ejemplo puntualmente se va a dirigir el informe a una directora de una institución educativa. Se le va a informar sobre asuntos de la fiesta familiar, bien, y lo que corresponde pues a la fecha, bien. Entonces, en el cuerpo coloca: tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar de nuestra institución lo siguiente. Bien, entonces tiene su fórmula de apertura, un complemento que pueda ayudar también, tipo una presentación del contenido del propio documento. Y luego hay una tablita, la descripción de los elementos y los totales. Bien, un total de ingresos. Por ahora ese total de ingresos se podría sacar mediante calculadora, pero Word también tiene opciones para hacer cálculos, ¿ya? Y luego de la tablita tiene en este caso un párrafo de explicación, donde te dice: asimismo pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de revisión con el contador. Cada una de las ventas se encuentra sustentada con los tickets correspondientes, los mismos que obran también en la subdirección de la institución, habiendo sido entregados al terminar la actividad. Muy bien, eso acompañando un cuadro de caja y también probablemente pues el informe de cada comisión, para que todo sea más valedero, más regido o pegado a ley. Bien, luego de ese parrafito de cierre o suerte de cierre para explicación, te dice: es todo cuanto tengo que informar, y él atentamente. Rúbrica y sus datos: Alfredo González Carranza. Bien, eso lo identificamos aquí. AGC, MAA, la persona que ha intervenido en la elaboración del propio documento. Muy bien.
A ver, ideas de este primer documento, de este primer ejemplito, algo que no quede claro, a ver, o algo que quizás piensen que le podríamos arreglar. A ver, ideas en el chat. Bien. Bueno, yo aquí les propondría, profesor, usted habló de un esquema numerado, ¿no? Dentro de lo que era el cuerpo, 1, 2, 3. Como son diferentes comisiones, aquí lo he centralizado. Sí le podríamos poner 1, detalle de las ventas y totales, producto de la tómbola de la fiesta familiar, se me ocurre. Bien, punto 1. En el punto 2, parte de esta explicación. Y si hubiera algo más que acotar, normal. Bien, normal. Colocando adecuadamente y formando un escrito razonable, funciona correctamente. Claro, numeración o viñetas podría ser, dependiendo. Si dentro de un párrafo hay otro detalle adicional, entonces califica mejor numeración viñetas, en ese sentido. Los de primer nivel, numeración, lo que están más adentro, viñetas. Bien, entonces podríamos desglosar la tablita para regirnos a ese tipo de método, no hay problema. Claro, Alexander ahí miren propone uno que mediante la presente, esto es un informe, entonces tendría que ser mediante el presente. Informa el detalle que se muestra en la tabla número 1, que se muestra a continuación. Ojo con ese tipo de cierre que se muestra en la tabla número 1, que se muestra a continuación. Por sonido ahí podríamos mencionar, hay cierta idea de redundancia. Bien, entonces ese es uno pequeñito y aquí tienen otro más. Membrete ubicado por el lado izquierdo. Informe número del informe, el año, la universidad. En sí está, o la facultad, ¿no? Universidad y facultad. Dentro de lo que es la organización de universidades, facultades y escuelas, también consideramos ello para poder hacer esa rotulación del identificador. En el asunto te dice ayudantías de cátedra, bien, y en la fecha, Arequipa, 24 de agosto de 2015. Bien, esto lo vamos a llevar a cabo en un ejemplito vacío, puntualmente lo que tienen como datos, y luego esquematizaremos un poco también la parte de escritura interna. Bien, entonces aquí tienes UPSP. Entonces, para lo que muestra este modelito, ayudantías de cátedra en el asunto está bien. La fecha, tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de conocimiento, ¿no?, sobre las ayudantías de cátedra de un determinado periodo. ¿Quiénes han sido? Entonces ahí menciona, conforme al detalle que se muestra a continuación, podríamos desglosarlo. Punto 1, Rosa o Ramos de Arce, Lima. Muy bien. De todas formas tienen el cierre, el atentamente, coma, no se olviden, la firmita, posfirma, iniciales y si es necesario también distribución. Ya, si es que fuera necesario también
lo que corresponde a la distribución. ¿Qué cosa es la distribución? El con copia, archivo, logística, caja. Podríamos colocarlos todos letra más pequeñita, pónganse un 10, podría ser, y ahí detallar, ahí también hacer anotaciones, ¿correcto? A ver, dudas, consultas que tengamos hasta ahí, pueden utilizar el chat para escribirme. Algunos han puesto consultas, se les ha tratado de ir respondiendo, pero a ver, dudas o consultas que aquí puedan hacer. A ver, un minutito, hagamos chequeo e indíquenme qué podríamos plantear. Entre que voy cuadrando también, ¿no? Si aquí es Carolina Torres Endara, aquí también debe cuadrar. Si esto no es relacionado, entonces ese documento, si lo analizan, pues de repente te lo devuelve. Bien, te lo devuelve. ¿Cuál es tu consulta, Marilú? Por ahora mis dos modelos no han sido elaborados con numeraciones viñetas, pero tienen la carga del manejo distribuido a través de la tabla. Entonces, de todas maneras, hay una presentación adecuada. Cuando nos piden un informe, nosotros como trabajadores comunes y corrientes, trabajadores finales, no tenemos una idea de uso de las siglas, ¿no? Podemos tenerlos guardados. De repente se me ocurre es un informe sobre unos tickets. Solo quieren el informe, pero no quieren que lleves los tickets físicamente. Bueno, entonces se puede almacenar. Bien. En ese caso también, ideas. Cuando en la parte superior, miren, ustedes tienen este rótulo, informe, número, tantos, tantos. Caso un poco más familiar, amical, podemos tener la misma estructura, sí, no hay problema. Si desean, a ella también se puede incluir el D. Pero tipo una persona normal, común y corriente, no vas a tener un identificador tal cual. Solamente qué vas a utilizar. Informe número o de repente alguna consideración que nosotros como usuarios podríamos acotar aquí. No te olvides también que no todo es hacia utilización de sangrías de diferentes tipos. Y esta palabrita informe también debería ir en mayúsculas. Ya, debería ir en mayúsculas. ¿Correcto? Por ser el identificador. Bien, entonces estamos dando ahí también solución a algunas consultas, dudas. A ver, me indican para poder hacer en Word un refuerzo, también va a ser en ese sentido la cabecera de un informe. E igualmente, antes de elaborar esa cabecera, indicarles, este informe, así como hemos visto por el factor tiempo, extraordinario u ordinario, podría relacionarse con algún otro aspecto, ya no tanto término documento explícito. Bien, adjuntos, puede ser que los trabaje, no están dentro de la empresa, pero los trabaja como respaldo. De por sí el informe también tiene una jerarquía vertical, de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir abriendo nuestro Word.
¿ya? Voy a partir aquí de un documento en blanco, solo cabeceras, ¿ya? Vamos a ejemplificar cabeceras. A ver, miren, vamos a plantearle con algo de configuración de página también, ¿ya? La manera más fácil para poder configurar tu regla, zona blanca, doble clic de la regla. Ya, zona blanca, doble clic. Miren, ahí está configurar página. Le vamos a poner dos puntos superior izquierdo y en el inferior y derecho le vamos a poner ceros. Bien. A ver. ¿Cuál es tu consulta, Karen? Antes de configurar, recordemos aquí, regla, doble clic, más rápido, medidas básicas, superior, inferior, izquierda y derecha. Por ahora 2.5, vamos a decirle superior y lado izquierdo. Ahora, si por otro lado quiero entrar, disposición, formato, diseño de página. Bien, disposición, formato, diseño de página. Tienes los márgenes, o si no también. A ver. Si tuvieran alguna medida también previamente configurada, los márgenes les pueden ayudar. ¿Por qué? Porque tienen alguno aquí que es un predefinido, el primerito. Bien, orientación por ahora vertical nos trabaja bien, no hay problema. A ver, yo le voy a colocar primero una rotulación. Informe número. Cero 50-2023. Y siglas. Ya está. En cuanto a lo que es la fuente, recuerden, Times New Roman o Arial son formales. Ahora, desde aquí la numeración, no. Bien, solamente esta parte se cambió aquí, cuestión del Word. Siglas, ya está. Voy a utilizar una tablita, entonces esto te sirve de refuerzo de la sesión anterior. En insertar, trabajan con las opciones en tablas. A ver, vamos a decirle falta todavía que coloquemos algunos datos, ¿ya? Entonces rápidamente la tablita nuevamente, mira, insertar, tabla, 3 hacia abajo, 3 hacia el lado derecho. Puede ir colocando valores a asunto, fecha. La sesión anterior me preguntaron si coloco referencia. Les mencioné, la referencia es un elemento mucho más característico en lo que es un informe, o perdón, un desarrollo distinto, ¿no? A lo que es informe, a lo que es memorando. Si los han visto referencia en alguno de estos dos documentos, no les digo totalmente es
algo incorrecto, porque ya les mencioné, en documentos modelo hay variados. Bien, entonces, si lo encuentran y ustedes quieren colocarlo, bien. Si vas a algún lugar, no trabajan ese modelo, tienen un fanelógrafo, hay que adecuarse. Bien, pero por ahora, aquí ya tengo asunto fecha, los puntitos. Si selecciono mi tabla completa, aquí me voy a ir por las herramientas de tabla, disposición o presentación. Tenemos que graduar un poquito todavía. Bien, entonces selecciono tabla parte superior lado izquierdo, en disposición o presentación. Tienes por aquí márgenes de celda. Si quisieras hacer que sea la tablita, a ver, le vamos a dar 0.15. Por ahora simplemente esto lo voy a dejar como prueba. ¿Ya? En un momento más voy a volver a ingresar y le voy a cambiar el tamaño, dimensiones. ¿Ya? Por ahora me interesa el lado izquierdo de alineación. Mira, tienen un grupo llamado autoajustar. Si aquí le decimos autoajustar al contenido. No se asombren de este simplemente ya pues lo haremos más grandecito para poder colocar valores, datos. Bien, entonces, a ver, hasta ahí tenemos idea. Rótulo, título en el membrete para el informe, datos de las partes intervinientes, estudiantes, asunto fecha. Porque todavía lo que falta aquí ahora es darle formato a la tablita. Bien, entonces, a ver, indíquenme si vamos bien, si tuvieran alguna consulta adicional aquí. Falta pulir un poquito más lo que son datos. Borde también, ¿ya? Borde también me faltaría ver. A ver, en primera intención mira un poquito de formato, ¿ya? Esta parte de informe, mayúsculas y centrado. Ya está. A ver, negrita le pondremos por ser cabecera. A estos valores también negrita. Los puntos, los dos puntos centrado. Y aquí recuerden para qué la tablita. Si tú tienes un dato de tipo nombres, apellidos, no sé. A ver. Se me ocurre a Josefina Valencia Andrade. Si doy un enter, puedo colocarle para su cargo. Bien, entonces lo voy a poner aquí. Sugerencia. Está fatal mi teclado. Sugerencia de seguridad ciudadana. Y ahí le voy a poner MPA. ¿Ya? Recuerden las abreviaturas, se mencionó, no debemos trabajarlo, cuestión de formalidad. ¿Ya? No debemos trabajarlo, cuestión de formalidad. Sin embargo, para no hacer muy extensa tampoco esta línea, lo podemos hacer.
¿no? Y a la persona, vamos a decirle pues, subgerente de Seguridad Ciudadana de MPA, Municipalidad Provincial de Arequipa. Bien, asunto. Le voy a poner, por ejemplo, devolución de documentos. Lo tenemos ahí, a ver, me indican por favor. Fecha, le voy a poner por ejemplo la fecha actual. Arequipa. ...7 de noviembre de 2023. Bien, miren que lleno rápido, sencillo lo que es datos de la tablita. Y si la selecciono toda, parte superior lado izquierdo, pueden ir ya un poco más de formato. Disposición. O presentación. Aquí también le voy a arreglar lo que son márgenes. A ver, en alineación márgenes. A ver, aquí en lo que son márgenes 0.15, que crezca un poquito la tabla. Se nota más espaciado si se dan cuenta, ¿no? No con enters, eso a veces es un error frecuente, colocar enters antes y después de bloques, igual en párrafo propiamente. Bien, ¿qué otros detalles a tomar en cuenta aquí con esta cabecera? ¿Ya? ¿Qué otros detalles? Los bordes, bien, los bordes. En este caso, si yo le indico, seleccionada toda el área, diseño, bordes, sin borde, bien, puede ser. Pero la última línea aquí, ese sí tiene que tener alguna división entre la parte superior y lo que es el cuerpo. Entonces, ¿qué le podríamos colocar ahí como separación? El documento anterior también lo había hecho. Si tú te vas aquí por diseño o diseños de tabla, el cuadradito divide en 4. Entonces, miren, voy a utilizar esta línea. Puedo hacerlo así, en diseño bordes. A ver, si va bien esto de siglas, lo voy a dejar por ahora de esa manera. Me voy a orientar a la fecha. Ya, me voy a orientar a la fecha. Aquí puedo ingresar ya sea desde inicio, que también es válido, bordes, solo que aquí no tiene sombreado, si te das cuenta. Entonces esa es una factibilidad del diseño de tabla. A ver, miren, lo estoy poniendo en rojito, dense cuenta. Quiero borde inferior, ¿ya? Quiero borde inferior. Borde inferior podría ser así. Todo bien hasta ese punto. A ver, esa linecita. Profesor, todavía miro líneas punteadas de tabla. Bueno, puedes ir a inicio o a diseño de tabla, verificar el casillero de utilización, en este caso en la tablita, que sería la fecha. Y podríamos personalizar. Si se han acostumbrado a un puntero, bueno, pero a veces es un poquito, cuando son trabajos más grandes, se hace complicado. Bien, se hace complicado. Entonces, a ver.
ver, si este lo cambiamos como en el memo, en la parte de abajo, la línea un poquito más gruesa, estilizada, ¿no? Diseño de tabla, bordes, borde y sombreado. En bordes, trabajo personalizado. Bien, en bordes, trabajo personalizado. Y de aquí, simplemente elijo. Se me ocurre este. Y para la parte de abajo. Bien, podría quedar de esa manera. ¿Listo? A ver, dudas, consultas de esta parte, entre que aquí le voy colocando fórmula de apertura. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿ya? A fin de solicitar, listo, y algo más. Vendrán aquí los puntos, punto A, punto B y punto C. Esto se les ha mencionado que debe estar con qué, con numeraciones, ¿ya? Entonces ahorita lo vamos a arreglar. Luego es todo cuanto pongo de su conocimiento, ya uno pequeño le voy a poner, y el atentamente. Vendrá la firma, postfirma y la rúbrica. Bien, entonces por ahora darle una referencia en vacío, elementos como van a entrar a tallar. Entonces este tengo el agrado y es todo cuanto pongo de su conocimiento, tratar de que estén a la altura de los datos en la cabecera principal. Bien, A, B y C son números, entonces le coloco 1, 2, 3 puntito. A ver, voy a este de aquí, darle un poquito más de la sangría. Esto es tentativo, pero mira, si yo lo llevo hasta aquí es demasiado. Entonces, fijándose la sangría también. Eso puede determinar que esto lo tengamos que llevar quizás un poquito más a la izquierda, pero necesitamos datos poco más reales. Aquí ya no solamente la cabecera, ¿no? Si esto lo trabajo así, podría ser este atentamente solito. A ver, dudas, consultas que tuviesen hasta ahí, por favor. Mi modelito se entiende. Herramienta que les quede duda. Recuerden, aquí para la fecha son bordes. Puedes ingresar desde inicio. Aquí también está bordes, bordes y sombreado. Es un personalizado o lo puedes hacer desde diseño de tabla. Bordes igualmente es lo mismo. Medidas del documento en tu regla, doble clic. 2.5 superior e inferior sobre todo. Muy bien. A ver, estamos muy participativos hoy día. A ver, plantearon un caso por ahí. A ver. Si se plantea un descargo, tiene que ir las siglas del jefe inmediato. No, porque en este caso, digamos, tú como trabajadora, en las iniciales colocas tus datos, porque tú eres la implicada, la directa responsable de lo que ha pasado. Entonces pondrías MBM en mayúsculas. O simplemente lo dejas sin esas siglas.
para que no te hagas mucho problema cuando trabajas de manera individual. Si el informe es a título personal solicitado por recursos humanos. Siempre y cuando yo no tengo un cargo, si ya soy docente de una institución, genero mis informes y lo hago bajo esta rotulación, esto no, sino informe 50, 51, 52, etcétera. Puede ser una idea válida, ¿ya? No hay ningún problema, pero se puede poner en práctica también. Listo. Ahora, miren, bueno, yo tengo aquí un modelo, creo que el tiempo nos alcanza para poder hacer algo como lo siguiente. Yo ya le llené datos, bien, ya le llené datos. Aquí le voy a agregar una tablita del atentamente enter, dejamos un espacio, voy a insertar una tabla de una columna, dos filas, nombres y apellidos. Ya está. Esta parte queda para la firma literalmente. Le voy a dar también aquí un ancho menor. A ver. A ver, tablitas, profesor, ¿por qué razón? Mira, incluso para la firma me puede ser mucho más sencillo. Reitero lo que le hice a la tablita superior. Si ustedes aquí le indican de repente, ya trabaja sin borde primero, luego de los nombres y apellidos, pueden decirle en el borde, un borde disombreado. Si le digo personalizado, podría quedarme con la línea normal, a ver, de punto y medio, la necesito debajo. A ver, por ahí, no hay más dudas todavía. A ver, esta firmita, nuevamente, sería encima, ¿ya? Bordes, pero aquí encimita. Bien, ya está. O si quieres que sea de repente como guiones, le cambias el tipo de línea. Bien, a ver si este lo mando por el lado derecho. Miren que ya teniendo el documento, eh, modificarlo, llevarlo a ciertas ubicaciones es ciertamente lo de menos. Bien. Solamente que le voy a borrar datos que he colocado. Lo voy a dejar un poquito más orientado a una plantilla, ¿ya? Para que ustedes se fijen y le saquemos provecho también en Word. Puedes hacer modelitos y para estar evitando borrar un dato, poner otro, es el mismo documento pero se adecua a varios elementos, entonces mira, simplemente esto lo dejas vacío.
Bien, lo dejas vacío. Si esto yo lo dejo vacío y esto también vacío. Ya, aquí coloco puntitos. En las siglas igualmente. Ya está. Mira, todo vacío, incluyendo la firma. ¿Sí? A ver, si me están siguiendo, me indican para poder indicarles ahora, valga la redundancia del indicar, cuál es el proceso a seguir para así, en vacío, sin datos, ojo, sin datos. Esto lo voy a convertir en plantilla. Ya con esto es suficiente para lo que es un informe. En sí, cantidad de páginas para un informe de manera genérica, entre 1 y 3 páginas. Si vamos por algo mucho más desarrollado, elaborado, hablaríamos de un informe técnico. Bien, obviamente el informe técnico va a requerir más planeamiento, pero 2, 3 primeras páginas sintetizan pedido. Si necesitamos agregar adjuntos, se puede. En caso de un informe técnico, la cantidad de adjuntos es a veces voluminosa. Bien, entonces mira, si esto lo tenemos de esta manera planteado, ¿qué hago para convertirlo en plantilla? Me voy por archivo, le digo guardar como, ubico, a ver, archivo guardar como, voy a cambiar el tipo primero, plantilla de Word, ya, plantilla de Word. El hecho de cambiar aquí plantilla te mueve la ruta. Entonces yo me puedo ir, a ver, mi unidad E, le voy a decir aquí, trabajo con ITEC, redacción, y le pongo plantilla de informe. Word tiene plantillas para diferentes elementos, pero si esta es una que tú te has esmerado en realizar, entonces para tu trabajo lo podrás hacer. Bien, si veo mi explorador de Windows, miren ustedes aquí y voy a exagerar un poquito en la vista. Y está. En iconos grandes, miren. Por ahora, ya por ahora tengo modelo de solicitud y también lo que es mi plantilla, pero mi plantilla, si esto de aquí lo cierro, a ver, hablo mi plantilla y mira lo que va a salir, ¿ya? Mira lo que va a salir. Si se dan cuenta, no ha aperturado mi documento con el nombre exacto que yo le había definido, ¿no? No es el nombre exacto. Me refiero aquí arriba. Si yo le puse plantilla de informe, ahora dice documento 1. ¿Por qué? Como se le guardó como plantilla, cada que lo utilices ahora, ¿qué te va a decir? Documento 1, documento 2, 3, 4, documento N. Bien, pero ya está guardado. Y básicamente me acuerdo, tienes que tener un trabajo con el tipo. ¿Ya? Mira, yo solamente aquí voy a cambiar, por ejemplo, el número memorando, le voy a poner 50. Y solo por mostrarles, mire, esto lo voy a poner de color rojo. Bien, si yo aquí guardo, voy por examinar, voy a buscar la carpeta que usualmente trabajo. Ahí está. Le voy a poner aquí un nombrecito.
Ya estoy usando datos, al menos he cambiado posición. Entonces, eh, informe, guión, y aquí se le puede colocar apellidos y nombres de la persona. También para estandarizar, alguien más tiene que analizar los datos, no solamente será una única persona, se trabaja a veces en equipo para evitar más problemas. Bien, no me olvido plantilla de Word, cambia la ruta, verifican antes de guardar que estén en la ruta correcta. Bien, a ver, simplemente le voy a decir guardar, listo. Y voy a cerrar aquí, a ver, vamos a observar la plantilla. Miren, en lo posible, la plantilla al abrirla no debe tener nada de los datos que se iban a esperar para borrar y copiar uno nuevo, ¿no? Está limpio los datos. Ese es el archivo histórico, si lo quieren llamar así. En el caso de una solicitud, ¿no?, que se hizo anteriormente, tienen ahí un modelito, correcto. Si se desease hacer una plantilla, también se podría, mira los datos, ¿no? Digamos los nombres, los apellidos, dónde reside. Eso es algo que tendríamos que plantear. Entonces, si bien es un modelito que aparentemente es terminado, si lo quieres orientar a plantilla, este del informe me ha caído un poquito más a pelo. No es tan difícil graduarlo o adecuarlo. En cambio, en lo que puede ser un memorial, ahí sí yo podría tener un poquito más de problemas, porque documento un poquito más grande. Bien, documento un poquito más grande. Entonces, por ahora, fíjense ustedes, a partir de lo que teníamos aquí de información teórica, hemos explicado dos informes. Si bien no tenían numeraciones, no por eso los vamos a descartar. También te está informando. ¿Y cómo? Con tablas. También es válido mostrar con tablas. Bien. Y ya un pequeño refuerzo, elaborar el modelito. No se olviden las tablas tanto para encabezado, para lo que es también la firma. Ya, si no les ha gustado mucho la idea del uso de tablas, entonces lo vas a tener que hacer con formas, cuadrar. A veces en el hecho de abrir un archivo donde se ha trabajado formas, a veces se te mueve. Ese es un problemita. Bien, ese es un problemita. ¿Listo? A ver, si tuvieran alguna preguntita adicional ahí, ¿se ha entendido esa parte de plantilla? ¿Han entendido cómo lo he podido guardar como plantilla? No me ha afectado volver a aperturar esa plantilla. Simplemente es un guardado, ¿no? ¿Como qué? Plantilla de Microsoft Word. Bien, plantilla de Microsoft Word. Cuando cambias, la ruta se modifica, hay que verificar la ruta donde, en este caso, guardamos para tu plantilla no perderla. ¿Ya? Listo, por ahí Marilu dice, mejor usando tablas. Particularmente yo sí les diría, ¿no? En mi labor yo siempre utilizo tablas. ¿Por qué? Porque me parece a mí como usuario más sencillo de trabajar. Pero si a ustedes les parece más sencillo un cuadro de texto, una forma encima y después agrupar, bueno, no hay ningún problema. Hay diferentes caminos que nos llevan a un determinado resultado también. Listo. Entonces, agradeciendo su participación el día de hoy, estamos culminando lo que es un documento adicional, como lo es el informe, y haciendo algunas comparaciones, ¿no? Estamos aprendiendo un pequeño detallito de generar una plantilla. En el trabajo eso les ayudaría bastante a agilizar procesos, utilización de plantillas.
Y es sencillo, como han podido ver, tienes un modelo, debe estar limpio los espacios que se van a rellenar, porque si no, no tendría sentido la utilización de un material X, ¿no? Donde se tenga información. Muy bien, listo. Entonces reitero.